Vale. Buenas tardes, avisaros que la entrada va a quedar grabada, ¿vale? Eso lo importante es y luego la podéis volver a ver. Bueno, tenemos hoy el honor de presentar a Danae. Es una maestra, pero una maestra de las de verdad. Entusiasma, que llena con el corazón, que sabe iluminar a cada uno de sus alumnos. Es embajadora de IKEA, hace unos talleres increíbles en IKEA con sus mesas. Ha llegado muy lejos con sus teatrales reseteados. Yo recomiendo pues eso, invertir y comprar una prisa iniciados en este mundo de juego, de sensorialidad, porque merece muchísimo la pena. Tiene un libro maravilloso, además compartimos editorial, que es un honor también. Así que bueno, también colabora en la asociación, va a colaborar también con nosotras en el programa Faro, que es para familias y lleva a hablar del juego, porque también en familia pues hay que jugar y bueno, pues sobre todo disfrutar de ella, porque yo creo que esta tarde vais a aprender muchísimo. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Y Ana. recordados a los que no habéis Creo que- visto, ¿Ah? no, pero lo dejo fuera por si acaso. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Bienvenidos y bienvenidas a los que habéis conseguido llegar hasta aquí. La lluvia me persigue en todos mis momentos importantes de la vida, así que os lo agradezco un montón porque hoy apetecía más estar desde casita calentito. Y bienvenidos también y bienvenidas a todos los que estáis conectados siguiendo esta conferencia, que bueno, se titula Mesas temáticas, aprendizaje significativo y sensorial mediante el juego contextualizado, ¿vale? Voy a empezar presentándome. Es verdad que tengo a varias personas aquí en la audiencia que les pongo cara, les pongo nombre, me conocen, pero a otros muchos y muchas no. Me presento, yo soy, como ha dicho Ana, soy Danae, soy mamá, y lo digo primero y ya entenderéis por qué, y también soy maestra. Soy maestra de educación primaria y de lengua extranjera, estudié aquí en la Universidad de Zaragoza, y la vida me ha ido llevando a coles de diferentes lugares del mundo. He trabajado en Reino Unido y en Estados Unidos. Y yo creo que además he pasado por todas las etapas posibles. He estado en infantil, he estado en primaria, he estado en secundaria. Al final tengo como una visión bastante amplia de lo que es la educación y también creo que he podido coger, ¿no?, como esas pinceladas metodológicas y de crianza pues, que se ven en otros países y que también son importantes. Como os ha dicho Ana, tengo un Instagram, una cuenta de Instagram que es Flisateados. Ahí comparto muchísimas de las propuestas sensoriales que preparo en la mesa. Y bueno, es verdad que también comparto otras cosas del aula, o sea, no solamente son mesas. Y a raíz de tener esa cuenta, la editorial Sara Alejandría me propuso hacer para ellos un libro en el que explicase un poco qué son las mesas temáticas y cómo poder llevarlas a vuestros hogares o a vuestras aulas. Se oye un poquito que se... ¿verdad? No sé cómo de molesto puede ser esto en casa o aquí. A raíz de las mesas temáticas, que ya os contaré, pero bueno, es verdad que se utiliza esta mesa que he puesto aquí atrás, que es una mesa que se llama Flisat y es una mesa que es un producto de una tienda sueca que todos conocemos, que es IKEA. Y quizá hay que apagar los micros en casa y se acopla desde casa. ¿Sí? Vale. Pues si podéis, los que estáis en casa y las que estáis en casa, silenciar, porque si no se meten los sonidos, os lo agradezco, ¿vale? Bueno, se pusieron en contacto conmigo porque les pareció muy interesante lo que hacía en las mesas. Aquí tenemos también en la ciudad una tienda de IKEA y me dijeron, ¿por qué no preparamos unas colaboraciones y tú nos haces unos talleres para las familias que puedan venir a jugar con sus peques? Y para mí fue fantástico porque es algo que siempre me proponían en las formaciones. Oye, ¿y no haces talleres para que podamos ir a jugar con los niños? Y yo decía, pues tengo una mesa, como mucho 4 niños, no puedo preparar nada. En IKEA pues tengo barra libre. O sea, es un chollazo, ¿no?, que pueda preparar de manera gratuita unos talleres y que pueda contar pues, con todo el material que necesito para ellos. Bueno, algo anecdótico, pero que siempre digo que ni de broma me pensaba yo al empezar a preparar todo esto en lo que ha acabado desembocando. Y vamos a ver si pasa, no sé si va a pasar.
Si no, pediremos ayuda. A ver, ahí. Vale. Yo sé que habéis venido a escucharme hablar de las mesas temáticas, pero os vais a tener que tragar un poco antes cómo he llegado a ellas, porque esto ha sido un proceso que yo digo que ha sido como un viaje que ahora comparto con el resto de docentes y familias, pero es verdad que, bueno, me parece importante, antes de explicaros qué son las mesas temáticas, un poco la reflexión, ¿no? que me llevo a hacerlas y lo que supone a nivel de trabajo con los niños y niñas y lo que ha supuesto a nivel personal también. Os decía antes, os he dicho primero que soy mamá y luego maestra. ¿Por qué? Porque yo en esto empecé siendo mamá, no siendo maestra. Yo fui mamá de una niña y llegó la pandemia a los meses. Entonces, pues todos los que habéis estado viviendo ese momento de encierro y demás, a mí me tocó con un bebé y en camino de otro. Entonces, imaginaros, nada de socializarse, nada de parques. Dije, bueno, tengo que inventarme algo para poder estimular un poco a mis peques en casa. Y recurrí un poco al tema de las provocaciones, que si no las conocéis, las provocaciones, de esto habla mucho Marta Aguilar, que tiene también un libro titulado así, son propuestas de juego libre, son propuestas atractivas porque son muy visuales, no hay un fin concreto, son como, está todo colocado estéticamente y son guiadas por el niño. Realmente ellos son los que se acercan y deciden un poco qué es lo que van a hacer en esa bandeja. ¿Partiendo de qué? De lo que les apetece y de lo que les interesa. Entonces dije, bueno, ya está. Compramos la mesa Flisat, porque la mesa Flisat tiene dos bandejas. Ya tengo lugar en el que poder preparar estas provocaciones. Entonces este fue mi punto de partida. Y es verdad que yo luego, cuando preparaba esto en casa, pues es verdad que avisaba a mi hija, venga, vamos a venir aquí a jugar. Pero luego cuando se acababa el rato de juego poníamos las tapas y parecía una mesa sin más. Y dije, jo, qué pena, porque hemos estado teniendo un rato muy chulo compartido y ahora parece que no hay nada. Está como muy oculta, ¿no? Dije, bueno, pues ya está, voy a poner cosas por encima. Y ahí ya fue cuando di ese clic, ¿no? De pasar de una provocación a una mesa temática. Aquí os presento un poco lo que es la mesa Flisat. Es esta mesa, muchos lo usan como escritorio porque tiene una altura muy adecuada para los peques. Pero es que tiene unas tapas y esas tapas, si las abres, tienen dos huecos. En esos huecos podemos encajar las bandejas, ¿vale? He traído por aquí alguna también para que veáis que hay de diferentes tamaños, de diferentes materiales y ahí es un poco el espacio en el que yo decidí preparar esas provocaciones. Esto me llevó como a reencontrarme con algo pues, que se estudia en la carrera, como otras muchas cosas que se estudian, el aprendizaje sensorial, el juego sensorial, pero que es verdad que hasta que no te toca un poquito más de cerca, pues porque te dedicas a ello en la etapa o porque tienes peques en casa, fue cuando lo redescubrí y me di cuenta que aquello que yo preparaba para entretener a mi hija, pues tenía muchísimo potencial, ¿no? A nivel de desarrollo de habilidades, a nivel de aprendizaje. Y entonces he decidido contaros un poquito qué son las mesas temáticas agrupándolo en estos bloques grandes de contenidos, ¿vale? Eh, como os he dicho antes, si vamos a hablar de mesas temáticas, pues necesito contaros un poquito antes qué es el aprendizaje sensorial. Muchos y muchas de las que estáis aquí ya lo sabréis, qué es el juego sensorial y una vez que entendamos eso, que es la base al final, porque aquí vamos a traer muchísimos objetos que permiten un poco ese aprendizaje sensorial, sí que os contaré qué son las mesas temáticas, ¿vale? También tendremos el paso a paso, tendremos qué implicaciones didácticas tienen y por último el vínculo, cómo afecta esto a nivel adulto y niño. Venga, pues empezamos, ahora sí que sí. Empezamos ya con lo potente. Empezamos por el aprendizaje sensorial y es que es verdad que todos y todas habréis estudiado, veo que aquí además hay gente muy joven que probablemente sean estudiantes, pero nosotros como seres humanos nacemos ya con los sentidos de los órganos. Ya estamos predispuestos a que haya un aprendizaje sensorial. Es verdad que al principio de lo que se van a encargar es de ayudarnos a sobrevivir. Un bebé tiene hambre o está mojado o tiene sueño y va a llorar. Está recibiendo a través de los sentidos un montón de información que todavía no sabe muy bien cómo procesar e interpretar, pero que ya la va mandando al cerebro. Y el cerebro va recibiendo esos estímulos. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro es muy peculiar. A pesar de que somos animales, pues nuestro cerebro tiene como
unas peculiaridades, ¿vale? Es un cerebro que tiene una mayor predisposición y espacio para el aprendizaje. De hecho, pues todos habréis visto si un corderito, un caballo, un potro, ¿no?, recién nacido se pone a caminar al poco tiempo de nacer. A nosotros nos lleva pues una media de un año. Y eso es porque pues somos cognitivamente muy diferentes a ese nivel. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo del cerebro, toda la información que se recibe, todo lo que es el proceso de interpretar esa información para que luego pueda haber unos aprendizajes más complejos, porque es verdad que al principio yo siempre digo, es como, el cerebro es como un gran laboratorio y poco a poco va a ser capaz de poder llegar a unas estructuras mucho más complejas. Pues es uno de los primeros hitos que tenemos en la evolución, ¿vale? En el desarrollo de los niños y las niñas. Y esto es importante conocerlo, porque claro, cuando hablamos de aprendizaje sensorial y estamos hablando de bebés, o estamos hablando de niños y niñas, pues a todos se nos viene a la cabeza una palabra como es la estimulación. Necesitamos estimular muchísimo a los niños y a las niñas desde que son pequeños y pequeñas, ¿vale? Y por eso fue un poco esa necesidad que yo encontré en aquel momento de poder preparar en casa a mi hija pues lo que a lo mejor no podíamos darle en otros contextos. Necesitan estar estimulados y es algo que se puede hacer desde casas, no hace falta buscar un lugar en peculiar, pero esto es algo que podemos hacer desde las casas. Por otro lado, voy a hablar un poquito de Piaget, porque claro, todo lo que es el aprendizaje sensorial, todo lo que es el desarrollo de los niños y las niñas, se ha estudiado desde un montón de puntos y de personas diferentes. Esto ha sido algo que siempre hemos tratado de estudiar, ¿no? De conocer el cerebro, de conocer cómo es la evolución en los niños y en las niñas. He cogido Piaget, pero podrían ser otros muchos. Y él habla de la etapa sensoriomotora. Es una etapa que tiene lugar entre los 0 y los 2 años de vida de los niños y las niñas. Y él define esta etapa como un proceso en el que básicamente las necesidades que tienen son juego sensorial, que lo vamos a tener aquí cubierto, movimiento libre, nada de parquecitos y vallas, dejemos que puedan explorar y gatear por donde sea. Y luego el descubrimiento del mundo, es que necesitan explorar para comprender lo que pasa a su alrededor. Entonces, todo eso es en lo que se debería de basar esta etapa. ¿Por qué? Porque va a ser a través de estas tres cosas, estos tres pilares que tiene, va a ser lo que el cerebro necesite para ir organizando toda esa información y poder convertirlo en aprendizaje. Es que no nos estamos dando cuenta, pero básicamente de 0 a 2 años un niño juega, pero eso supone que el niño está aprendiendo. Entonces hay que darse cuenta de lo valioso y lo poderoso que es el juego, siempre, pero especialmente en esta etapa. Pero me gustaría haceros una pregunta. ¿Creéis que el juego libre, la posibilidad de explorar, la posibilidad de tener un espacio en el que moverse, es algo que solo se trabaja de 0 a 2 años y luego ya llegamos a 3 años a las escuelas infantiles y fichas? No, ¿vale? Gracias. Habéis acertado y además lo has dicho muy convencida. Está muy claro. ¿Sí? ¿Está apagado? ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Se oye bien? Sí, pues yo igual pensaba que era desde casa, por eso no, ¿no? ¿Ahora mejor o no? Sí, mejor. No, no sé. Vale, pues como decía la compañera, si no me equivoco, ha sido una chica la que ha respondido, ha dicho que no, pero vamos, alto y claro. Esto es algo que nos debería acompañar siempre, el poder ofrecer material manipulativo, sensorial, oportunidades de juego en las que además detrás vemos que hay un montón de aprendizaje, esto nos debe acompañar siempre. Y lo digo desde el punto de vista de una maestra de primaria, porque en infantil yo creo que lo tenemos muy claro, pero luego llega la primaria y cuesta mucho cambiar este chip. Y también os hablaré un poquito de ello más adelante, pero es verdad que es que
¿Cuál es la tarea de un niño? ¿Cuál es el deber de un niño, el derecho de un niño? Es que tiene derecho a jugar, es que esa debería ser toda su ocupación. Entonces, esto nos debería acompañar siempre, no solo hasta los 2 años. Es muy importante hasta los 2 años por lo que supone a nivel estimulación, por lo que va a suponer después para ese niño o esa niña conforme vaya madurando y tenga que hacer otros procesos y esquemas mentales muchísimos más complejos. Pero esto no se acaba ahí, esto hay que seguir dándole vida y seguir rodando mucho. De hecho, en los talleres vienen niños de hasta 8 años, 9 años. O sea que es verdad que esto está abierto a un gran abanico de edades. Vale. Em, y entonces, si tenemos claro que el juego es muy poderoso, es muy valioso, que todo lo que son materiales sensoriales y manipulativos nos ofrecen una oportunidad de aprendizaje sin que el niño o la niña se dé cuenta de todo lo que está haciendo, pues ¿por qué no llevarlo a la mesa? ¿Por qué no llevarlo a este espacio? ¿Vale? Y os voy a hablar un poquito primero de qué son los ambientes, porque es verdad que esto a veces se hace mucho, se preparan aulas, en las escuelas sobre todo, aulas sensoriales, se aprovechan pues aulas un poquito más pequeñas, zonas de pasillos, y se preparan bueno, pues con materiales que nos permiten experimentar con la luz, con las texturas, pero lo estoy llevando a otro espacio un poquito más pequeño, ¿vale? Que es la mesa y que es algo que podemos tener en nuestras casas, no necesitamos tener una habitación vacía que reformar y convertir, o si en nuestra escuela o en nuestro centro en el que trabajemos no tenemos esa posibilidad, pues es como un espacio un poquito más reducido en el que se pueden llevar las mismas propuestas. ¿Vale? Al final, en estos ambientes o en las mesas, lo que se está llevando es un montón de material manipulativo que ofrece muchísima información sensorial y, por lo tanto, ellos y ellas, cuando llegan a la mesa, deciden con qué van a querer jugar. Esto también es muy importante y lo vamos a repetir varias veces. Hay un elemento clave, tanto en los ambientes como en las mesas o en las provocaciones, que es la estética, el criterio de armonía y el criterio de estética. Y os voy a contar que cuando yo preparo en casa, porque yo me pego todo el día preparando mesas, en casa, en el cole, en IKEA, pues cuando en casa preparo estas mesas, mis hijos pululan alrededor mío, pero como si eso fuese la entrada al festival de su vida. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué nos vas a poner? Podemos ir a jugar ya, te puedo mirar cómo lo colocas. Es decir, que ellos están muy motivados. Es que al final, cuando se prepara algo cuidadosamente y estéticamente, eso también les está motivando a querer acercarse. Y es que es un gancho que tenemos que usar, ¿vale? Esto también se ve en los ambientes y también se ve en las provocaciones, por ejemplo, que también es una propuesta muy parecida. Les apetece acercarse a jugar allí porque les apetece ver qué es eso que has colocado también y para ellos o para ellas. Se proporciona además una estimulación temprana porque se está preparando pues, todo de una manera muy sensorial, muy manipulativa, pero además se hace desde un punto de vista muy respetuoso. Vamos a comentar también muchísimo de esto, pero os contaré un poquito cómo se acercan a las mesas, pero en realidad tú les puedes presentar la mesa, le puedes decir, mira, hemos preparado, oye, ¿en qué estación estamos? Estamos en otoño, o venga, ya es noviembre, pues ahora que ya ha terminado Halloween, venga, estamos con las castañas, con no sé qué. Les acercas a la mesa, les cuentas un poco qué es lo que se van a encontrar allí, pero en realidad ellos van a decidir de forma respetuosa sin que tú le digas, tienes que jugar solo con esto. No, ellos van a encontrar un montón de materiales en la parte superior o en las bandejas y van a ser quienes decidan qué es lo que quieren usar para jugar, ¿vale? O con qué van a jugar. Por otro lado, es un momento para compartir. Yo no preparo esto para dejarlos solos, preparo esto para estar con ellos y con ellas, tanto en clase como en casa y por supuesto en los talleres, ¿no? Que ahí estamos un montón más. Es un momento que hay que aprovechar porque va a favorecer también que el vínculo que tenemos los mayores, los adultos, con los niños y las niñas se pueda fortalecer. Ojo, todos vamos hasta arriba, ¿no? Vamos, casa, trabajo, la compra. Hoy empezaban los juegos, el catálogo de Aldi, tenía que irme a hacer la fila y si nos volveremos, ¿no? O sea, hoy había como un montón de cosas y yo siempre digo que es súper importante valorar y reconocer a nivel maestro, a nivel familia, que estemos dedicando parte de nuestro tiempo en preparar esto, que parece muy sencillo, para regalárselo a ellos y a ellas. Es que eso lo valoran un montón. Es que es un regalo y es un recuerdo que les va a quedar ya por siempre. Por otro lado, todo lo que se está poniendo en la mesa, todo lo que se les ofrece para jugar, lo están manipulando.
ellos están llegando a ese conocimiento, ellos están probando, están haciéndose preguntas, ensayando a ver qué pasa si hago esto y ahora lo pongo aquí. Es de una manera tan respetuosa y tan libre que al final lo que están haciendo es que están construyendo esa vivencia que ocurrió en la mesa en experiencia, ¿no? Tú les puedes contar que 2 más 3 son 5, pero también pueden venir a la mesa y ellos hacer sus sumas y darse cuenta de ese proceso y lo que significa ese proceso. Es que es muy diferente, ellos son los protagonistas y entonces eso al final a nivel memoria tiene muchísima más importancia y va a ser mucho más memorable que lo que puedan oír o lo que puedan ver. Lo están haciendo y eso se recuerda mucho más. Esto va muy ligado con el siguiente punto que tengo en esta diapositiva, que dice, se crean recuerdos. Cuando vienes a la mesa, se está metiendo la emoción. ¿Creéis que es importante educar desde la emoción? Sí, ¿vale? Yo siempre lo digo, si hay algo que te apasiona a nivel docente y lo explicas a tus alumnos y alumnas con pasión, probablemente ellos acaben entrando, ¿no? a ese nivel pues de lo que a ti te gusta, de cómo lo transmites. Esto también pasa aquí. Cuando vienen a la mesa, es que la emoción está, es que quieren ver, quieren probar, quieren jugar. Hay niños y niñas que además es muy diferente y a mí me encanta verlos jugar porque se comportan de manera muy diferente. Va a haber niños y niñas que enganchen un material y ya, hasta que acaba el tiempo de juego, están con ese material, no los vas a sacar de ahí. Y hay otros que son torbellinos, esto, ¿vale? Pero es verdad que cuando se viene a la mesa, eso va a generar una emoción. Y yo me acuerdo siempre mucho de Begoña Ibarrola, no sé si la conocéis, es una psicóloga, seguro que sí, que además está muy especializada en inteligencia emocional. Y ella explica un poco pues, cómo la necesidad, ¿no?, del ser humano en entender y comprender nuestro cerebro, que, bueno, pues que siempre nos ha intrigado mucho, y cómo esto ha cambiado mucho también gracias a la neurociencia. Esto de lo que os voy a hablar ahora ha sido así por los siglos de los siglos hasta no hace tanto. Y es que siempre se relacionaba el aprendizaje que ocurre con la parte cognitiva del cerebro. Es decir, que al final lo que tú aprendías eran conocimientos, pues como probablemente hayamos tenido la mayoría de nosotros a la hora de estudiar, ¿no? Que te empapuzas el tema, te lo estudias, lo vomitas que dices y pasa y ya sin pena ni gloria puede ser que no recuerdes nada, pero era un paso necesario para poder aprobar y pasar de curso. La neurociencia lo que ha demostrado es que no solo la parte cognitiva está relacionada en el aprendizaje, que parte de ese aprendizaje va a necesitar de la emoción y que por lo tanto la emoción y la cognición van a ir juntos. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿Es importante por lo tanto enseñar desde la emoción? Sí, si queremos que aprendan, sí. Y además ella dice una frase que me gusta un montón que dice, las emociones son el pegamento de la memoria. ¿Por qué dice esto? Porque va a ser las emociones las responsables de transformar ese aprendizaje con esa carga emocional en nuestro cerebro. Y es que el cerebro que tenemos, a pesar de todas esas maravillosas cualidades que hemos visto, de su gran capacidad o su gran espacio para aprender, de esa flexibilidad que tenemos, especialmente cuando somos todavía más pequeños y pequeñas, es que el cerebro es selectivo. ¿Podemos aprenderlo todo? Es imposible. ¿Podemos recordarlo todo? Es imposible. Y si habéis visto la peli de Inside Out, del revés, os lo dice muy claramente. O sea, es imposible poder acordarnos de todo lo que aprendemos. Ojalá, pero no es así, ¿vale? Entonces, para que ese aprendizaje que estamos teniendo se conserve por más tiempo en nuestra memoria, necesitamos de la emoción. Y esto nos va a pasar, ya no solamente con las cosas académicas, que es lo que vamos a recordar o que, pues sobre todo aquellas cosas, aquellas emociones, buenas o no tan buenas, que nos han marcado en nuestra vida, pero que son necesarias, aunque no sean tan buenas, a veces también recordamos a los profes buenos, ¿no? Un profe tal, y también nos acordamos de aquellos que nos marcaron por otros motivos, pero de los que también hemos podido aprender un montón. Y de esto habla mucho la neurociencia, claro, dice, vale, pues si las emociones son parte de ese aprendizaje, ya no solo es la cognición y las emociones tienen un peso muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿todas las emociones son iguales o se implican por igual en el proceso de aprendizaje? Bueno, estas son las fundamentales. Tenemos la curiosidad,
esto ya lo hemos hablado. En la mesa hay curiosidad porque está poniendo un montón de materiales, quieren venir. Estamos jugando con la motivación. Ellos quieren acercarse a ver con qué pueden jugar, a ver qué se van a encontrar esta vez. El interés. Y esto es clave. Muchas veces me escribís cuando pongo una mesa y me dices, jo, pues yo he preparado, me he pegado 2 horas montando la mesa y mira, me mandan la foto de su hijo sentado con un libro y la mesa ni flores, ¿no? ¿Cómo lo hago para que quiera venir a jugar? Bueno, yo siempre digo que al final esto también es un hábito, que es algo que hay que ir entrenando. Es como tener un juguete más en casa, un garaje de coches, una cocinita, el supermercado, esto también es un juguete más. Entonces también hay que ir dándoles un poquito de gancho para que quieran venir, pero sobre todo es que aprendemos aquello que nos interesa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues buscar un poco los intereses que tienen nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros estudiantes para llevarlos aquí. Si sois maestras de educación infantil, que me gustaría saber cuántas aquí sois maestras de educación infantil, o bueno, de la etapa también, me da igual si es 0, 3 o más adelante, sois unas cuantas. Esto lo tenéis súper integrado, porque básicamente en infantil trabajáis por proyectos. Y esos proyectos, aunque a veces nos apetece guiarle un poco porque queremos que acabe estudiando el universo o cosas así, es verdad que van a partir un poco de lo que les apetece a ellos aprender, de qué temas les resultan más motivadores. Pues lo mismo ocurre con las mesas. Si yo quiero que vengan a jugar con las mesas, principalmente voy a tener que buscar un tema que les interese. Esto es muy fácil si tenéis en casa pues 1 o 2 hijos. Me los conocéis de maravilla y sabéis perfectamente pues, a qué les apetece más jugar o si están en el momento de me encantan los dinosaurios o en qué momento están. En clase pues tenemos unos poquitos más. Y ya pues no os digo si encima cuando me voy a hacer un taller a IKEA que no los conozco de nada. Ahí sí que ya es me lanzo a la aventura, pero bueno, no sale nunca mal, o sea que al final más o menos se acaba sabiendo. Otra emoción que influye muchísimo es la confianza. Y a mí algo que me gusta mucho de esta mesa, cuando hablamos de que es respetuosa, que el juego es libre, es la oportunidad que se les da a ellos y a ellas de venir a practicar, a fallar, sin que nadie les juzgue. Todos queremos y todas queremos que cuando vayamos a cenar no se les caiga la cucharada de sopa a la boca, que si se rellenan el vaso de agua con la jarra, no desborde el vaso. Y yo muchas veces, ojo, que yo también lo he vivido esto como madre, que esto es un proceso y un cambio de chip que al final acaba pasando, yo muchas veces me pregunto, pero es que el problema no es de ellos, es que yo les he dado una oportunidad de hacer eso, les he dado oportunidad de trasladar, de trasvasar, les he dado oportunidad de llenar y vaciar. No, pues es muy complicado que a la primera les salga bien. Pues es que este es el espacio perfecto para poder venir, poder practicar, y que no pasa nada, que empiezo a echar arroz en el cuenco y se sale el arroz, bueno, pues se recoge o cae a la bandeja, ya lo volveré a coger. Que estoy haciendo un trasvase, uy, he echado de más y se sale, bueno, es que está para eso. Y es que además no va a haber ninguna bronca, ninguna consecuencia que a lo mejor les pueda coartar un poco en ese sentido, con lo cual es súper importante. ¿Por qué? Porque ellos se van a retar, ellos van a empezar a ser un poquito más autoexigentes. Ellos van a ver, vale, ahora que esto ya se me da muy bien, voy a meter un tercer elemento en la combinación, voy a subir el nivel. Estoy haciendo eso que hablábamos antes, de que conforme van avanzando en su nivel, a su nivel madurativo, sean capaces de emplear unos esquemas un poquito ya, esquemas mentales más complicados. Esto ya lo tengo controlado, subo de nivel. Voy a ver si ahora, metiendo esto, qué tal se me da. Voy a ver ahora, al principio a lo mejor utilizan mucho las manos, cuando son más pequeñitos para venir, cuando ya tienen esa confianza ya se atreven a usar una herramienta de una pala, una pinza. Es un proceso, que hay que respetar, porque es que cada niño y cada niña va a tener su momento y su evolución. Y este es el lugar que yo siempre digo que para mí es mágico, porque aquí vienen y vienen a jugar y nos están dando cuenta de todo lo que están desarrollando. Y encima, ¿qué ocurre? Que esto que ocurre aquí, que yo al principio montaba para una niña, luego me fui al cole y lo montaba en talleres para, bueno, había como una especie de ambientes en el centro en el que yo trabajaba. Me salía con mitad de la clase, con unos 10 o 11 niños. Es que hay esa confianza, además, ya no solo depende de uno mismo, ya no solo estoy trabajando la confianza en mí, o me estoy retando a mí, o estoy
autoexigiéndome un poquito más, ¿no? Viendo, soy capaz de esto, pero voy a ver si soy capaz de algo un poquito más complicado. Ya van a entrar más niños y niñas en la ecuación. Ya va a haber más niños y niñas en los que también voy a tener que confiar, porque me va a apetecer jugar con ellos. A lo mejor vengo aquí a jugar y hay muchísimo juego simbólico, sobre todo porque bueno, los cuencos van a ser ollas, el arroz va a ser la tarta de cumpleaños que están cocinando, y entonces ellos se ponen a hablar y se ponen a negociar. Oye, pásame esta cuchara, vamos a hacer... Tengo que confiar también en que el de al lado me va a ayudar a conseguir ese objetivo. Y ahí me estoy además dando cuenta de lo importante que es el aprendizaje cooperativo. Esto también se ha hablado mucho, ¿no? De la importancia del grupo. Y a mí siempre me viene a la mente una frase pues, que estudié en bachiller de Aristóteles, que hablaba mucho del aprendizaje cooperativo y hablaba mucho pues, de la sociedad, del grupo, y decía, el grupo es más que la suma de sus miembros. Probablemente tú como niño o como niña que se acerca a jugar tengas en mente un objetivo. Cada uno de los niños y niñas que van a acercarse a jugar tendrán su objetivo, querrán hacer algo en esta mesa, pero el resultado va a ser muy diferente cuando es en aprendizaje cooperativo. No es que sea lo mismo repartido, es que va a ser diferente, es que es otro resultado. Y esto es importantísimo porque los estamos preparando para ser ciudadanos en una sociedad en la que van a tener que trabajar, tener compañeros de trabajo. Y esto también sucede en las mesas. Y por último, esto que parece tan caótico y que a veces es verdad que cuando tenemos muchas mesas y hay un taller, pues hay algarabío, hay follón. Otra emoción muy importante que interviene es la calma, porque es mágico, de verdad. No sabéis cómo pueden estar de concentrados y concentradas cuando vienen aquí. Va a haber ruido, claro, porque además es que hay objetos que van a chocar, que se van a caer, que se caen al suelo, pero la calma que se produce cuando hay aquí y que se puede meter en la mesa, y yo me acuerdo sobre todo el primer taller que hice con unos 15 niños, me acuerdo que hubo una familia que se acercó y me dijo, no se les oye, hay 15 niños y no se les oye, estaban cada uno a lo suyo. ¿Y creéis que es importante que para el aprendizaje haya calma? Sí, y si habéis estudiado además metodología, pues seguro que habréis estudiado a Krashen y como hablaba de ese filtro afectivo, ¿no? Krashen decía en esa teoría del filtro afectivo que para que haya aprendizaje, pues todas las emociones que sean ansiedad, estrés, inquietud, activan el filtro y el aprendizaje no sucede. ¿Qué ocurre cuando vienen aquí? Como están libres de juicio, ese filtro está desactivado y el aprendizaje ocurre. Y ahora sí, venga, ya llegamos. Ya tenemos como una idea muy clara, ¿no?, de cuáles son los beneficios del juego sensorial. Probablemente esto ya lo conocíais de antes. Y un poco, ¿no?, hemos hablado también de, pues, de cómo el cerebro influía las emociones. Todo esto nos lleva a las mesas temáticas. Y aquí os he puesto una definición, pero yo cuando empecé a preparar estas mesas jamás me imaginé teniendo que definir o ponerles un nombre. Es más, durante mucho tiempo yo llamaba a estas mesas las mesas bonitas porque era como mi hija me decía, ¿me preparas una mesa bonita? O sea, ese era el término que yo usaba en mi casa. De nuevo, ¿no? Volvíamos a la estética, a cómo ese criterio de armonía y estética se había apoderado de la mesa y le llamaba mesas bonitas. Y entonces cuando contactó conmigo la editorial Sara Alejandría, dije, claro, no voy a titularla Las mesas Flisat porque, bueno, en aquel momento no éramos tan amigos Ikea y yo, ¿sabes? No colaborábamos. Digo, hombre, vaya propaganda les voy a hacer. Y dije, bueno, pues voy a trastear porque seguro que en redes sociales hay más gente que hace estas propuestas en las mesas y sobre todo pues perfiles más Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que nos llevan como un poco de ventaja en este sentido de estos materiales. Y no, la verdad es que no encontré nombre para ellas. Dije, pues te va a tocar bautizarlas a ti. Las voy a llamar mesas temáticas, pues por una sencilla razón, porque es una mesa que se prepara en torno a un tema en concreto. Y dije, pues si es una mesa que va a ser de un tema, pues mesa temática. Y bueno, esta es la definición que yo creé, que dice que es un espacio de juego y aprendizaje que utiliza la mesa Flisat como soporte y en el que todos los elementos que colocamos en ella trabajan aspectos relativos a un tema. Y es que es verdad, yo cuando empecé a montar estas mesas no ponía los objetos por poner, los pensaba un poco.
pues sí, ahora que estamos en el otoño, sobre todo me tiré mucho por la rama de meter un cuento, poner encima un cuento, algún tipo de material, y ya veréis que no hace falta tampoco desembolsar un gran dinero en montar todo esto, porque muchas veces son cosas que puedo coger en un paseo por el parque o que puedo encontrar en la cocina, o bueno, ya lo veréis ahora, ¿vale? Y esta fue mi definición, mesas temáticas. De nuevo, pues ¿qué voy a necesitar para hacer una mesa temática? ¿Solo una mesa Flisat? No, que no cunda el pánico, que siempre que tengáis unas mesas y bandejas, nos van a hacer más o menos el mismo papel, ¿vale? Es verdad que esta es muy socorrida porque ya está pensada para eso, y además es que yo me acuerdo perfectamente que cuando decidimos comprar la mesa, a mí lo que me enamoró era la descripción. Me parecía exótico. La definían como una mesa de experimentación y dije, ¡guau! Esto, vamos, de aquí tiene que ser. Ahora han quitado la definición. Me enfada mucho. Vamos, es que ahora ya no lo ponen mesa infantil, escritorio. Digo, pero bueno, pero si es que el sentido de esta mesa precisamente es el poder llevarte a las bandejas, no las pinturas y los cuadernos para guardar, es para que les pongas ahí un poco de chicha y de. Lo han quitado, no sé. A ver si lo conseguimos rescatar, pero en sus orígenes estaba definida como mesa de experimentación. Y lo bueno que tiene esta mesa de experimentación, que fue un poco lo que me llevó a ese clic que os comentaba con las provocaciones, es que aparte de las bandejas que se colocan debajo de las tapas, pues también tenemos la superficie. Entonces también la puedo aprovechar. Y me decís muchas veces, ¿y cuando vienen a jugar? Pues cuando vienen a jugar pueden bajar lo de la superficie al suelo. Si lo tenéis en clase, en el caso que yo tenía en mi primer cole donde preparé estas mesas, era una aula chiquitita, pero bueno, teníamos como mesas auxiliares, pues muchas veces ellos cogían la bandeja que había encima y ya se llevaban allí su bandeja, sus materiales a otra mesa de al lado a jugar, y se jugaba en la mesa realmente con lo que hay en las bandejas. En casa, pues cuando mis hijos quieren usar algún material que hay en la bandeja, pues bajamos lo de la superficie al suelo y ya está. Es decir, que se puede mover. Todo esto, siempre os digo, las normas que vosotros queráis marcar. Como todos los juegos, es importante que haya normas, ¿vale? Entonces, pues si les queréis decir que, hombre, bájalas al suelo, pero no te las lleves al salón o al cuarto, pues les podemos decir, sí, podemos bajarlas aquí, cerquita del resto de la mesa, o bueno, cada uno ya en su clase y en su casa se organiza y marca las normas que necesita. Y por otro lado, tenemos las bandejas, que he traído aquí unas cuantas. Luego, además, si queréis, pues os podéis acercar, los que estéis aquí, esa ventaja que tenéis, ¿no? Las bandejas las hay en diferentes tamaños. Y esto me gusta explicarlo porque ¿cuántos huecos hay? Dos. Hemos dicho que había debajo de las tapas, hay dos tapas, pues dos huecos. Pero las bandejas nos pueden llevar a conseguir cuatro huecos, porque hay bandejas que ocupan la mitad de ese espacio. Aquí las veis. Si os fijáis, en ese hueco que hay caben dos bandejas pequeñitas. Entonces, hay veces que puedo usar tres espacios diferentes en las gavetas y hay veces que cuatro. Y me diréis, pues vaya, pues qué importante esta información. Bueno, pero es que hay veces que vamos a crear ecosistemas y podemos crear diferente número de ecosistemas. ¿O cuántas estaciones tenemos? Pues podemos llevar una a cada bandeja, si son de las pequeñitas, ¿no? Ya no solo por el tamaño, que podamos crear como dos, tres o cuatro espacios de juego diferentes, sino que también hay en diferentes colores, más profundas, porque a lo mejor si queremos meter algo que sea muy voluminoso y que podamos poner luego la tapa, pues una bandeja que llega más abajo. Y también hay con diferente disposición y material. Las de metal a mí me gustan porque les puedes añadir magnetismo. Y encima, como son agujereadas, pues todo lo que sean limpiapipas o lanas, las podéis meter, ¿eh? Yo lo he hecho, hemos creado corales en esta bandeja. ¿Vale? Tienen agujeritos, si lo veis, es como una malla de metal, y entonces te da mucho juego también a poder llevar otro tipo de propuestas. Y esta otra bandeja de aquí, que es además la que tenéis en la imagen, nos puede ayudar pues, para presentar el material, para clasificarlo. Bueno, se puede hacer de todo. Yo he llegado hasta a evaluar con las bandejas, o sea, es que de verdad que es una maravilla. Y lo del color, que me decís muchas veces, jo, es que yo las tengo blancas, yo las tengo amarillas, me tengo que comprar. No, yo las que tengo, como veis, son blancas, porque ya le añado el color con lo que voy a meter en ello y porque visualmente, además, hablando de esa calma, es mucho
más predisposición a calma hay con una bandeja blanca que con una naranja, pero si estamos en Halloween y me apetece darle ese toque de color, pues le damos el color. Para montar las mesas, esto fue como un proceso muy autodidacta. Yo no me había comprado esta maravilla de libro para aprender. Empecé a crearlas yo y también lo fui perfeccionando, ¿no? Porque al principio, imaginaros, una niña de 2 años, un bebé, pues ¿cómo sacas las horas del día? Pues al final decidí hacerme con una libreta. Yo me cogí una libreta y dije, mira, cuando se te ocurra una idea, apúntala. Quiero preparar una mesa ahora que llegan las Navidades o llega el invierno, vale, pues voy a ir apuntándome en esa mesa qué tipo de objetos puedo llevar, qué tipo de juego se puede dar, y ya el día que tenga una hora, que esté dormido el peque, que la mayor esté entretenida no sé dónde, voy y la monto. O sea, me hacía ahí como mis esquemas en una libreta que tenía por casa y pues así empecé. Claro, tenía que optimizar el tiempo un montón. Eso también os lo facilito porque creé una plantilla y está incluida en el código QR que hay en el libro para que si necesitáis esa manera de recoger o de preparar vuestras mesas, porque a lo mejor no tengo toda una tarde por delante para pensar qué voy a llevar, lo que voy a montar, dónde voy a poner cada material, pues bueno, es un poco como esa guía, ¿no? Ese paso a paso que os va a ayudar. Y principalmente me di cuenta que yo distinguía 3 momentos. Igual es de efecto profesional, porque ya sabéis que los maestros y las maestras, cuando diseñamos nuestras sesiones, también dividimos un poco, ¿no?, el tiempo de nuestra sesión. Pues al principio pues una actividad de introducción, un poquito un warm-up, ¿no?, que les active. Luego ya nos metemos en el meollo de la actividad y luego pues siempre hay que hacer un pequeño cierre, un exit ticket, lo que se nos ocurra. Pues aquí con las mesas me pasa algo parecido. Primero, tengo que pensar qué temática. ¿De qué voy a montar la mesa? ¿Vale? Después voy a pensar cómo voy a colocar esos materiales que tengo en casa o en el aula para trabajar esa temática. Y por último, la mejor parte para ellos y en la que ya entran a formar parte del proceso es jugar, es el momento de jugar, ya es el momento de flisatear, que digo yo, y observar el juego. No os lo perdáis. Vuelvo a repetiros. Es una mesa que preparáis para disfrutarla. Y es que además, no sé si os dais cuenta, pero es que si los adultos no encontramos un poco de placer en lo que hacemos, ya no lo vamos a hacer más. Y la parte, a ver, yo disfruto mucho, pero porque soy yo muy friki ya, llevo mucho con esto, pero para los que empecéis a montarlas, es verdad que el momento que os va a enamorar de todo este proceso es cuando los veáis jugar allí. Es que os va a alucinar, lo vais a disfrutar un montón, vamos a reforzar ese vínculo y eso es lo que va a decir, venga, va, me ha costado un montón y me he roto los cuernos en preparar esto, pero venga, prepararemos otra cuando sea, porque eso también me lo preguntáis mucho, ¿cuánto tiempo? Pues nos pongáis tiempo, lo que se pueda, que puedes cambiar la mesa cada semana, pues fenomenal, que es una vez al mes, genial. Yo al principio decía, todos los domingos le cambio la mesa y iba estresadísima y yo dije, ¿qué necesidad tengo en mi casa de obligarme a montar todos los domingos semejante zafarrancho? Pues no, cuando tengáis tiempo, cuando os apetezca, cuando se alineen los astros, las montáis. O sea, que no os veáis obligados ni obligadas a nada. Estos son los 3 momentos que os voy a desgranar ahora. Empezamos con cómo elegir la temática. Porque a la hora de elegir la temática, pues vamos a volver a rescatar esta idea de la que hemos hablado del contexto, del momento evolutivo. Si estáis en un aula, sabréis que a pesar de que los niños y las niñas del aula tienen la misma edad, pueden estar en puntos completamente diferentes, ¿vale? Otra pregunta que me hacéis mucho, ¿a partir de qué edad, hasta cuándo se puede jugar en las mesas temáticas? Yo decía siempre de broma, desde que se mantienen en pie. Uy, igual hay una pregunta, no lo sé. Ah, vale, vale. Digo, ostras, el señor ha mandado aquí, no sé, como me han dicho, hay un chat, digo, pues igual es alguien que ha mandado un algo. O que se me ha acabado la hora, como en los Oscar, no lo sé. Bueno, el contexto y el momento evolutivo es muy importante, porque a pesar de que muchas veces tendemos a hablar de la edad, pues van a estar en un momento muy diferente y habrá niños con unas habilidades y unas capacidades en vuestro aula que nada tengan que ver con el que se sienta al lado. Y esto ocurre igual con las mesas. Yo siempre digo, si ya se mantienen en pie, porque cuando son más pequeñitos es más el cesto de tesoros lo que se les ofrece, una vez que ya se mantienen en pie, que vengan aquí. Y siempre decía de broma, y hasta los 99 años.
Oye, pues no sabéis la cantidad de gente que me ha dicho que hace esto en residencias. Y digo, ¿ves? Pues no me la había jugado tanto al decirlo de la edad. Me explican que es verdad que a nivel cognitivo, el cerebro de las personas que ya están en residencia y que está un poquito ya pues, con algunas enfermedades tipo Alzheimer y demás, necesita otra vez un montón de este juego. Y dije, mírate tú, a ver cuándo hacemos una sesión senior en IKEA. Estaría guay, ¿eh? Porque se acercan un montón. Cuando las preparo hay mucha gente que se acerca. ¿Y esto tan majo? Digo, si es que sé que os gustaría. Luego, para elegir el tema, ya no solo es pensar en el momento y en el contexto que están estos niños y niñas, también hay que observarlos. Hablaremos de la observación más tarde, porque era el último paso, pero es que para montar las mesas también necesito observar. Necesito observarlos porque voy a saber a qué juegan. Si están en el momento de poner todo en fila. ¿Cuántos habéis visto a un niño o a una niña poner en fila todos los coches, todos los peluches, todos los libros, todos los zapatos? ¿Vale? Pues si le gusta eso, que voy a llevar a la mesa, cosas que puedan poner en fila. Volvemos un poco otra vez, el interés. Es que si lo que hay aquí no me permite hacer algo que a mí me gusta o en lo que yo estoy ahora en bucle, pues encontraré otra cosa mejor con la que jugar. Y luego también vamos a pensar en todos estos esquemas de acción, ¿no? Que son cuál es la actitud ante el juego que tienen, en qué punto están, cómo juegan cuando se acercan a un material, sus funciones ejecutivas, cuáles son los aspectos motores, si están más en fase de usar su mano, si ya se atreven a hacer agarres, pinzas. Y por último también los aspectos emocionales, porque esto llega a la mesa a nivel individual o a nivel cuando ya tienen que interactuar con más personas. Sobre todo, vamos a buscar que sea una mesa que les interese a ellos. Si no tengo muy claro cuáles son sus intereses, tengo un comodín, en qué momento del año estoy, otoño, verano, celebramos que el hombre llegó a la luna hace no sé cuánto, eclipse de sol, lo que se os ocurra. Y luego a veces también digo, ¿nos la jugamos un poco? Si a lo mejor hay un libro o un recurso que me gusta mucho, busco cómo darle la vuelta y llevármelo a la mesa. Bueno, nos la podemos jugar. A mí en esta, por ejemplo, me apetecía un montón, Leo Tolda, experimentarla con luz. Pues yo no sabía si el cuento les iba a gustar o no a mis hijos, pero dije, yo creo que lo van a disfrutar porque a nivel plástico y visual es bastante llamativo. A veces nos va a salir bien y a veces no nos va a salir bien. A veces se pueden combinar, me decís, pero solamente tiene que ser. No, claro, las puedes combinar todo lo que tú quieras. Una no excluye a la otra, ¿vale? Ni es imprescindible. ¿Y qué materiales? Vale, ya tengo el interés marcado, ¿no? Ya sé que la temática va a ser mi título, ¿no? En esa hoja que yo me ponía mesa de, ya lo tengo. Y ahora empieza mi momento albarán, inventario. Empiezo a pensar, oye, ¿qué materiales tengo que pueda llevar a la mesa? Que esto también me lo preguntáis un montón. ¿Dónde puedo comprar? ¿Va a ser el cumpleaños que puedo pedir? Yo siempre digo, es que en realidad cuando hablo de materiales para traer, lo que hay que pensar es en que sean objetos o juguetes que sean adecuados. Vamos a hacer de filtro nosotros y nosotras, vamos a pensar que sobre todo sean seguros para ellos y ellas. Que es bueno que ese material nos permita una gran cantidad de acciones, por lo que hablábamos, porque vamos a tener niños, aunque de la misma edad, en momentos evolutivos muy diferentes, o en tu casa de diferentes edades, por lo tanto que sean juguetes o materiales que los dos o más puedan utilizar, que les ayude a mantener el interés, y que además despierte ese punto de curiosidad y que le dé pie a esos retos, a esa creatividad, ¿no? De cómo poder usarlos, porque es algo que siempre se habla, ¿no? Como de los juguetes de largo recorrido. Estos juguetes que siempre, cuantas menos cosas haga el juguete, mejor va a ser para el cerebro de ese niño, ¿vale? Entonces, todo lo que sean, bueno, tengo aquí un montón para enseñaros, pero piezas sueltas. Ahora os hablaré cómo las clasifico, pero tenéis un montón de cosas que podéis llevar, que podéis comprar o que podéis sacar de vuestras casas. Y siempre os recomiendo, o de vuestras aulas, que seguro que tenéis unos armarios bastante ya curtidos, pero siempre os digo que cuando empecéis no os lancéis a comprar tampoco como locos, porque primero, los materiales que solemos llevar no es que sean excesivamente baratos, nos van a costar un buen pellizquito. Todo lo que va con nombre de metodología hace que sea un material bastante caro.
usar cositas que tenéis por casa primero, ver si ese tipo de juego les crea el hábito de acercarse a la mesa. Y ya luego, poco a poco, ya nos iremos haciendo con materiales. Pero que de primeras tampoco hace falta un gran desembolso, ni en la mesa, porque con que compréis las bandejas y las pongáis en algún sitio va a ser, ni en los materiales. Luego, por otro lado, es que este tipo de materiales que llevamos, que son materiales muy abiertos, también les va a permitir a ellos pues, que experimenten un poco y que comprueben cómo usarlos. Porque sí que os he hablado de normas. Hay que poner unas normas cuando vienen a jugar a la mesa. Hay que dejar claro pues, que usamos bien el material, que, pues, para que todos lo puedan usar después, que no lo estropeamos ni nada de esto, ¿no? Pero es que además ahí va a acabar mi misión. No les voy a decir, y esta arandela es para que la pongas dentro. Les puedo decir, aquí tenéis arandelas, unas telas de seda de colores, sí que les puedo nombrar, ¿no?, lo que van a encontrar, pero no les voy a explicar para qué. Y es que a mí esto me flipa, porque siempre dan con un uso que a mí no se me había ocurrido. Yo a veces llevo cosas a la mesa y digo, ay, qué guay, porque con esto van a poder hacer, y luego llegan ellos y digo, ostras, no se me había ocurrido que pudieran hacer un mandala o que pudieran. Entonces, está muy bien, sobre todo para no limitar, ¿no? Para que ellos saquen esa creatividad y que hagan sus hipótesis, que vayan probando y que vayan un poco experimentando, que eso es lo que necesitamos. Y además, con ese mismo material que es tan abierto, vamos a ver que hay procesos completamente diferentes, que a lo mejor se acerca un niño y lo usa para una cosa, pero después viene otra niña, otro niño y lo usa para otra cosa completamente diferente. Entonces, esos son los buenos materiales. Cuando hay que llevar un material a la mesa, ¿cuáles son los buenos? Estos que nos permiten todo esto, que nos permiten conectar, que nos permiten contener, que nos permiten trazar trayectorias o que nos permiten girar o a lo mejor colocar o transportar, envolver, cerrar, mirar, atravesar límites, porque muchos de los movimientos que ellos hagan después con su cuerpo a nivel motor, ya de motricidad gruesa, los van a practicar aquí. Cuando aquí estén preparados y adquiridos, será cuando se atrevan ellos a lo mejor a meterse por un túnel en psicomotricidad, porque ya han probado antes lo que ocurre cuando meten por un rollito de papel higiénico una canica, un palo. Han visto que sale, que no vuela a otra dimensión. Entonces, cuando yo luego voy a la sala de psicomotricidad, cuando voy a un parque de bolas, cuando voy a un sitio que tenga este tipo de material, eso me va a ayudar a lanzarme, ¿no? Porque ya he visto lo que ocurre antes. Ha sido mi mesa de ensayo, ha sido mi lugar de hipótesis y ya me da esa seguridad luego de poder ir y atreverme. Vale, seguimos hablando un poco de los materiales a la hora de clasificarlos, porque esto es muy complicado. ¿Cómo clasificar los materiales? Es que hay un montón. Pues esta fue la clasificación que a mí se me ocurrió. Lo primero, pues bases sensoriales secas y húmedas. Bases sensoriales con las que poder llenar las bandejas. Aquí he traído unas cuantas, en la mesa luego también tenéis. Bases secas, he traído unas poquitas aquí. Pues bueno, también tengo piedras. Ya veis que no hace falta comprarse nada en concreto. Me voy un día, cojo unas piedras, las meto. Los de casa no sé si los vais a poder ver bien. También puedo utilizar pasta. Estos son tulipanes, pero yo los veo como calabazas, entonces ahora las utilizo un montón, ¿vale? Porque si los ponemos así boca abajo tienen esa forma, es pasta. Me encanta pasearme por los supermercados, por los pasillos de las legumbres, las pastas, etcétera. Hay que teñirlas. Aquí me he traído arroz naranja teñido. Se pueden teñir, claro, eso está. Pero si vais por alguna tienda que vende a granel, veréis que hay un montón de colores, que hay lenteja negra, que hay lenteja naranja, que hay cosas de color verde, que no hace falta teñirlas todas, que a veces simplemente necesito buscar el color en el formato que yo encuentre. Estos serían las bases secas, luego las piezas sueltas también podrían meterse aquí. Y luego tenemos bases húmedas, que ya os voy a decir un truco. Esto ya es esto va a ser un éxito. Las bases húmedas le van a dar el punto top a vuestra mesa. ¿Qué es una base húmeda? Está claro que el agua, ¿no? Aquí le he puesto además para que se viese un poquito mejor, purpurina dentro, con forma de estrellitas, pero puede ser yogur, puede ser espuma de afeitar, puede ser el fluido no newtoniano, el Oblek, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Eh, todo lo que sea para zafarranchear, eso les va a molar un montón. Luego seguimos y tenemos los insertos y las bandejas de madera. ¿Es lo mismo? No, parecido. Esto sería un inserto.
Y esta sería una bandeja de madera. Vale, están hechas en el mismo material, son madera los dos. ¿Qué tiene de peculiar el inserto? Que cabe en la bandeja Trofast, que encaja, ¿vale? Yo si pongo esto aquí, me encaja. Oye, que no necesito luego ponerla en una bandeja Trofast, que la puedo colocar también encima, pero es que si la quiero usar aquí, pues ya tengo aquí mi ciclo de lo que me apetezca poner, porque tengo de varias cosas, de las plantas, de los animales, la tengo ahí. Y además, ¿es pasta? Sí, cuesta dinero, no os voy a engañar. Son productos bastante caros. Yo siempre digo que ser emprendedor de este tipo de material tan específico, además, porque está hecho para esta bandeja, no es fácil. Cuando veo, compro, porque luego suelen ser empresas que, por desgracia, tienen que cerrar al poco tiempo porque cuesta mucho mantenerlas. Pero también lo podéis usar luego con cartón. Yo hago muchísimos insertos con cartón. Tenéis la plantilla, la podéis hacer, en el libro os explica cómo. Y, y entonces hacéis con cartón los insertos que os apetezcan, en bandeja grande, en bandeja pequeña. Ya veréis que además cuantos más hagáis, mejor os van a quedar. Y las bandejas de madera que se pueden colocar o bien encima o también dentro. ¿Por qué dentro? Porque va a ser lo que nos facilite recoger. Porque a las bandejas vamos a hacer mucho trasvase. Vamos a llevar una base, la que sean lentejas, pasta, fideos, arroz, lo que sea. Y bueno, una manera bastante fácil de que pues, se va a salir, pues porque no siempre cabe todo, de que por lo menos esté un poquito más contenido es meterlo dentro de una bandeja. Se va a salir bien, pero va a estar aquí, que tampoco va a ser luego muy complicado poder recogerlas. Minimundos es otro tipo de propuesta que se lleva a las bandejas, entonces todos los materiales que me sirvan para hacer minimundos, conchas, palos, piedras, césped artificial, trocitos de tronco, rodajas, o ya pues estas cositas un poquito que se llaman nins o pegs, no sé si los conocéis. Vale, pues todo eso también se puede llevar. Ellos se crean pues su mini mundo, que al final es una recreación de un paisaje, de un mundo en miniatura. Pues si quieren crear un bosque o si quieren crear el Ártico, yo que sé, un castillo, bueno, pues todo lo que les apetezca hacer. Aquí pues crearon, ya veis, dinosaurios, ahí les montaron su hábitat. Elementos translúcidos. Buah, la mesa se puede llevar cualquier mesa de luz o podemos crear una un poquito así también económica. Sí que os digo que por favor lo de la luz es algo que hay que tener en consideración. Los ojos de los más pequeños todavía se están desarrollando. Si es una mesa de luz va a ser mucho mejor y sobre todo el tiempo de exposición, que tampoco los tengamos muchos minutos jugando allí. Más de 20 minutos, por ejemplo, con luz negra no se recomienda. Y vosotros lo viviréis y lo sentiréis también que salís un poco mareados. No sé si os pasa, pero casi dan ganas de ponerte las gafas de sol para estar ahí. Bueno, pues todos los elementos que se pueden llevar traslúcidos, pues como pueden ser las telas de seda o bueno, pues materiales que van a dejar, ¿no? Poder experimentar un poquito con la luz, con formas geométricas que son translúcidas también. ¿Qué más materiales tenemos? Imágenes y recursos imprimibles, que de esto hemos llenado y rellenado las redes ahora de os comparto este material para... ¿Se puede llevar? Sí, porque además muchas veces, por también multinivelar un poquito las mesas, nos apetece que a lo mejor haya algo un poco más como una actividad. Y entonces está muy bien en ese sentido, ¿no? El poder tener una propuesta que, pues, un laberinto o algo así en papel. Bueno, hay un montonazo. Yo tengo por aquí en la mesa también algunos que, bueno, pues es un juego para clasificar por color. Pues en vez de ser con un material que te compras, esto te cuesta poco imprimirlo, lo guardas luego muy bien y tiene también sus ventajas. El álbum ilustrado, que si os acordáis ya os he dicho que es un poco con lo que yo empecé a llevar a la mesa. Álbum ilustrado, pues cualquier cuento que hay que nos apetece contarle a nuestros niños o alumnos, son dignos candidatos de ser protagonistas de las mesas. Nos da además un momento muy chulo de poder contarles el cuento primero, o incluso si ya se han iniciado un poco en la lectoescritura, poderlo leer juntos y luego poder trabajar un poco en base a lo que aparece en esa historia. Y por último os puse material para trabajar la lógico-matemática y la lectoescritura. Van a ser las bases para cualquier otra área que vean en un futuro. Y es que antes de ponernos a escribir o a hacer números necesitamos un montón de esto. No penséis que solamente son letras y números. Es todo aquello que también me va a permitir trabajar esos prerequisitos de la lectura, el trazo, la direccionalidad, que después lo voy a necesitar cuando llegue al punto de hacer esas letras o de hacer esos números.
Y yo lo que me di cuenta sobre todo es de que cuando llevo estos materiales a la mesa, en principio para que mi hija estuviera entretenida un rato, yo llegaba luego al cole y mis compañeras que eran de infantil, porque yo no soy de infantil, pero la vida me llevó a ello durante una etapa de mi vida, me decían, jo, es que esto les va a venir genial, porque cuando luego empiecen el cole van a ser capaces de esto y de lo otro. Yo decía, claro, lo estaba viviendo como en un proceso tan paralelo a la crianza, no desde el punto de vista pedagógico, que dije, ostras, es verdad, yo no había caído en todo esto. Y me daban sobre todo muchos trucos, ¿no? Pues si hay que trasvasar, que trasvasen de izquierda a derecha, porque luego es el sentido en el que va a hacer la lectura, en el que va a hacer la escritura, porque nosotros escribimos y leemos en ese sentido. Entonces aprendí un montonazo, fue como un máster ahí, lo de infantil, espectacular. Y todas estas destrezas que vemos aquí, que ahora os voy a ejemplificar un poquito, son las que se pueden trabajar mediante el juego. Con estos elementos que son para jugar, yo les voy a permitir desarrollar todas estas capacidades y habilidades, sin que se den cuenta, ¿eh? Sin que se den cuenta. Vamos con la primera, la lógico-matemática. ¿Qué me va a permitir trabajar los materiales de lógico-matemática? Mirad, por ejemplo, os he traído este. Este es un inserto de espejo, también hay bandejas de espejos, espejos de diferentes tipos. Este coincide justo en lo que es la bandeja, lo que hablábamos de que tenían ese tamaño. Y bueno, yo el año pasado en segundo trabajé la simetría con esto. Le saqué unas tarjetas con formas geométricas y les llevé, perdonad que os refleja, Dios, les llevé estas formas y el espejo. Y entonces tenían que buscar con las tarjetas en qué se transformaban cuando las ponemos en el espejo. Porque si ponemos un semicírculo, ahora que vemos a través del espejo, el círculo completo. Y además me sirve para trabajar la mitad, el doble, que son conceptos matemáticos. Y ellos alucinan, ¿eh? Cuando ven que esto ocurre, es como magia para ellos delante de sus ojos. Más cosas que se pueden trabajar, la orientación, los geoplanos, seguro que tenéis más grandes, más pequeños. El geoplano que nos va a permitir trabajar con unas gomas elásticas y crear desde letras o formas. Les podemos dar unas plantillas y bueno, con las gomas elásticas tienen como las plantillas, ellos ven que cada puntito es uno de estos pinchos y van creando, ¿vale? Orientación espacial aquí un montonazo. Pero además hay veces que como en este ejemplo de aquí de los corazones, les preparé unas tarjetas, tenían corazones de madera de diferentes tamaños y botones de diferentes tamaños. Y entonces la tarjeta les pedía, o escrito o con la imagen, colocar un botón grande en un corazón pequeño. Un corazón pequeño con un botón pequeño. Entonces también están trabajando un montón la clasificación, las series. Este que veis aquí, por ejemplo, este inserto está hecho con cartón. Unos agujeros y nos sirve fenomenal para trabajar series. Bueno, pues les podemos dar el inicio o podemos dejar que ellos sean los que creen la serie, ¿no? Como la quieren preparar. Estos eran unas hojas de madera y bueno, pues ahí las podían colocar. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la numeración. Si es lógico matemática, pues el conteo, el reconocer la grafía cantidad. Aquí tenemos este otro inserto de cartón, zanahorias con puntitos, tenían que contar cuántos puntitos había y encajarlo pues debajo del círculo que tuviese esa cantidad. Y lo mismo aquí con las series de la pasta. Ellos, bueno, les dejas la pasta y ves que hacen series. Bueno, pues es que eso es lógico matemática. Otra de las destrezas que trabajamos es el desarrollo del lenguaje. Esta es una de las primeras que también habíamos hablado antes, ¿vale? ¿Por qué? Lo que comentábamos de todos los prerequisitos de la lectoescritura, el trazo, la direccionalidad, el agarre, que eso va a ir mucho antes de que darle un lápiz y un papel, va a ir el plastilina. Como dice Raúl Bermejo, jugar con plastilina es serio, o sea, es algo serio, es que es algo serio y necesario. Conocéis, ¿no? A Raúl Bermejo, me imagino, Things for Kids. Bueno, si no lo conocéis, lo conoceréis a partir de hoy, ya lo estaréis buscando después. Necesitamos que cojan fuerza en esas manos y en esos dedos, pues vamos a dejarles plastilina y que jueguen. Entonces les puedo llevar cualquier sello, cualquier herramienta que nos permita trabajar. Lo que hablábamos del trasvase, que es muy importante porque estamos trabajando la coordinación ojo-mano. Luego ya hay material más específico. Esta tabla de aquí, que también la he traído, es otro inserto
Y esta tabla de aquí nos permite, son las tablas, bueno, pues para poder crear desde una tarjetita que ellos creen la palabra, a veces se les da también, puedes darle solo la imagen y la palabra, la pueden trabajar en mayúscula, en minúscula, contar el número de letras, conciencia fonológica, ¿vale? Y sobre todo el lenguaje espontáneo que va a haber a la hora de jugar. Les vas a escuchar. Y es que además vas a escuchar cuando hay diálogos entre ellos. Entonces hay muchísimo juego simbólico y hay muchísimo lenguaje espontáneo, que también es desarrollo, porque además es que les estamos poniendo una temática, vamos a trabajar un vocabulario. Y yo muchas veces, incluso ya a nivel inglés, ¿no? Bueno, pues es que además si alguno ya va un poco en ese punto de que lo estáis trabajando o que los proyectos los hacéis en conjunto, vais a poder repasar los colores igualmente. O como se dice, pues hoja en inglés. ¿Vale? Entonces que al final es como todo lo que tú quieras llevar a nivel lenguaje, lo vas a poder trabajar en la mesa. Coordinación motora, que esto tiene mucho que ver también con los prerequisitos que hablábamos de la lectoescritura. La coordinación ojo-mano, la pinza, el agarre, el trasvase, apilar, amontonar, alinear, lo que hablábamos de hacer las filas, ¿no? Aquí tenían un montón de peluches, porque era una mesa de la primavera, pues hubo un niño que estuvo haciendo todas las abejitas en fila, porque estaba en ese momento, pues ya está, sacar y meter, mirar. Huevos de Pascua y un batidor de estos de mano y ahí no veas tú lo entretenidos que estaban, ¿vale? Que tampoco son cosas, esto es del bazar y esto lo tenemos por casa, me refiero, que es que con que metamos cualquier pompón no necesito gastarme tampoco mucho y es una actividad que los va a tener muy entretenidos. Seguimos. ¿Qué otras destrezas vamos a poder trabajar con estos materiales? Todas las que desarrollan la creatividad y la imaginación. Si es que nos hemos hartado de repetir hoy, ¿no? De todo lo que es cómo de libre es este juego y cómo de respetuoso es, con lo cual se va a usar la imaginación un montón, porque algunos van a usar los frutos que haya en la bandeja para hacer una serie, otros van a usarlos para crear formas. Es que yo cuando vi a este niño que creó esta flor con las rodajas y el palo, lo que os hablaba, ¿no? De yo no pensaba que se pusieran a hacer estas cosas y las hacen. Arcoíris, porque clasifican por colores. Las bandejas que les gusta un montón hacer sus composiciones y sus mandalas, pues bueno, por color o lo que sea, incluso mira, hacen cosas muy chulas. Y lo que hablábamos es que si llevo este tipo de material a la mesa que es tan libre, al final, pues es que el resultado va a ser infinito. Todas las opciones que hay de juego son infinitas, porque va a depender del uso que le dé cada niño y cada niña en la mesa. ¿Por qué? Porque están haciendo, no hay nada concreto, es todo lo que su cerebro les quiera decir que pueden hacer. Hablábamos también antes, cuando hablábamos de las emociones, de la calma. Y esta es una de las destrezas que van muy ligadas a emoción. Cuando se trabaja en calma, se mejora la concentración y la atención. Y esto estaréis de acuerdo conmigo que es algo que nos preocupa a día de hoy, porque estamos muy acostumbrados a lo instantáneo. A que me salto el anuncio del YouTube, anda que no nos hemos comido minutos de anuncios cuando nosotros veíamos las teles y no se podía saltar nada, ¿verdad? O el es que me aburro, pues es una oportunidad maravillosa para pensar qué podemos hacer. Y sobre todo las pantallas, que ya sabemos que todo lo que son dibujos y pantallas están ya muy pensadas para que tengan ese enganche, que cambien rápido, que no pierdan el hilo y no pierdan el interés. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos combatir esto, pero si nos pasa a nosotros como adultos, que estamos en multitarea todo el día, de una cosa a otra y a otra, y pestañas abiertas en la pantalla del ordenador, y eso le pasa también a los niños y a las niñas, pero claro, su cerebro está en desarrollo. Pues vamos a ver cómo este tipo de juego y de propuesta facilita que todo lo que se lleve a la mesa, como están interesados y les parece curioso y pueden explorar con los materiales, su capacidad de atención cada vez va a ser mayor. Y por eso os digo que los observéis, porque si les lleváis algo que les gusta y que les permite despegar pegatinas, es que hay niños y niñas que están en esa fase, me gusta, y me puedo tirar una hora despegando pegatinas y pegándolas donde sea. Pues es que eso es lo que necesitan. Y algunos también me decís a veces, no consigo que estén más de 10 minutos en la mesa. Pues no pasa nada, porque son 10 minutos de puro oro. Piensa que son 2 minutos superproductivos. Que hablábamos de cómo esa calma y ese silencio a veces se apodera de la mesa, pero yo digo, es un silencio externo, pero aquí dentro esto está en ebullición. Están pensando sin parar, están dándole al coco un montón.
No lo expresan a lo mejor verbalmente, pero es un momento de muchísima actividad. Entonces, lo que os pongo aquí, la atención concentrada indica que lo que está ocurriendo ahí es un aprendizaje, que hay una elaboración profunda de ideas, que hay unos esquemas mentales que están sucediendo. Otra de las destrezas que vamos a desarrollar sí o sí al llevar este tipo de material a la mesa es que se fomenta el carácter curioso y científico, pero si es que si no les estamos diciendo cómo usar el material, si es que están constantemente ellos y ellas pensando, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Para qué me habrá puesto esto aquí? Y entonces le estamos dando esa oportunidad de hacerse preguntas, de elaborar hipótesis, de que ensayen a ver qué ocurre y ver si ha funcionado o no, si tengo que cambiar algo en mi hipótesis. Voy a pasar este cuenco tan grande lleno de arroz o lentejas, a este botecito aquí, ¿qué les va a pasar? Se nos va a salir. Van a darse cuenta que si quieren pasar todo voy a tener que buscar otro elemento más grande, sin que les digamos nada, ¿no? Que ellos van descubriendo un poco ese aprendizaje. Les estamos dando un papel activo. Ellos son los protagonistas cuando vienen aquí a jugar, no les estamos guiando. Y todo esto está además ligado con que tienen muchísima información sensorial a través de la vista, a través del oído, olfato. Es que hay veces que llevo café, grano de café, a la mesa. Ya estamos metiendo además también, o chocolate, llevé hace poco, anda, que no lo probaron. Pues claro, como para no. Esta es otra de las habilidades que se puede trabajar cuando estamos en las mesas temáticas. Os sonará a muchos lo de la vida práctica de Montessori, ¿no? Lo que hablábamos antes de si les pido que no se les caiga el yogur, oye, otra vez se te ha caído la cucharada de yogur, otra vez te has manchado en la camiseta, bueno, todos estos dramas que vivimos a veces familiares que poca importancia tienen. Bueno, lo que hablábamos, vamos a darles en la mesa esa oportunidad de practicar, vamos a desarrollar su autonomía, vamos a darle ese carácter social, porque además va a haber más personas probablemente jugando con ellos en ese momento. Y esto lo que nos lleva es a que estamos reconociendo al niño como un ser pleno. Le estamos dando su lugar para que practique, le estamos dando su momento. Y esto que os pongo aquí, me parecía importante recalcároslo, porque claro, las redes sociales como somos, ponemos unas propuestas cookiesimas y además a mí me da mucha rabia porque ¿cuántas veces vemos una mano adulta haciendo la actividad del niño? Un montón. Y yo digo, no, 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 no me enseñes tu mano de adulto haciéndolo fenomenal en la mesa. Muéstrame cómo se defiende aquí una criatura pequeña, ¿no? Pues es que eso es importante, porque vamos a tener en cuenta que vamos a ver propuestas muy chulas que usan el arroz, por ejemplo, que ya os digo yo, que llenaros y armaros de paciencia si ponemos un arroz en una mesa, en una bandeja. Se va a salir, vais a estar escobando arroz un mes después, ya os lo digo. Entonces, hay veces que hay que pensar, oye, no quiero acabar así de desesperada, de paramos, esto no puede ser, es un jaleo, es un follón, se nos ha ido de madre. No, ¿estoy yo preparada para lidiar con lo que he llevado a la mesa? Si llevo agua, si llevo arroz, ¿voy a tener luego tiempo para recogerlo sin que me cause estrés? ¿O de aquí nos tenemos que ir ya al comedor porque son las 2 y vienen a por ellos y se va a quedar todo empantanado en la clase? O en mi casa, que tenemos ahora comida familiar y madre mía, me tengo que ir y cómo he dejado la habitación. Pues vamos a pensarlo porque es muy importante pensar que el momento de juego esto, lo que hablábamos, nos tiene que producir también un placer y un rato de juego y de compartirlo con ellos a gusto. Si nos va a llevar a discusiones y a frustraciones, voy a decir, no me meto en este berenjenal más. Entonces, esto es importante. Vamos a pensar antes de nada, vale, sí, esto está muy chulo, pero si lo quiero llevar a mi clase, igual quiero modificar la base. Me gusta la idea de juego, pero no voy a llevar arroz. Voy a pensar que puedo llevar que no cunda tanto. Después, es que hay que tener muy claro que recoger es parte del juego y esto lo repetimos hasta la saciedad. Hay que calcular cuando vienen a jugar a la mesa que hay un rato para recoger. Entonces, pues yo qué sé, el tiempo que estiméis depende de la cantidad de objetos que haya puestos y de la cantidad de niños que estén jugando, pues igual los 10 últimos minutos los tengo que destinar a recoger. Y además es que si les colocamos unas escobas y unos recogedores, es que va a haber peleas. Es que lleva ya mucho rato escobando y no me lo deja. Es que nunca puedo escobar yo. Es que siempre lo coge él. Es que les gusta un montón. También os voy a decir, esto a mí me supuso un proceso porque yo venía de la primaria, me aterrizo en infantil, me iba a jugar con 10 niños, 11 a las mesas. Bueno, cuando querían barrer, extendían más. Y yo decía, madre mía. O sea, respirar,
porque es verdad que necesitan también practicar eso. Pues bueno, ya dadles un tiempo y ya terminad de recoger vosotros o vosotras si lo consideráis. Pero es que les estamos dando una responsabilidad. Es que si queremos que ganen en confianza, en autonomía, pues volvemos a lo mismo. Vamos a hacerles partícipes, no les vamos a apartar de ese momento. Y por último, a la hora de elegir los recursos, pensar bien que sean seguros. Pues temas atragantamientos, incluso para mí este año el reto es tema celiaquías. ¿Cuántas veces llevamos pasta a las bandejas? Tenemos un alumno o una alumna que tiene celiaquía y ya no va a poder jugar. Pues tengo que buscar otra base, ¿vale? Vamos a hacer que el tiempo de juego sea seguro para todos. Y ahora vamos ya con el último paso. Ya tengo la temática, ya tengo los recursos, sé qué quiero poner encima, qué quiero meter en las bandejas. Ahora ya nos tocaba la última parte, la de disfrutar, la de ir a jugar y nosotros observar. Sí que os menciono de nuevo que había una observación previa a montar la mesa, ¿no? Antes de montar la mesa ya habíamos observado, ya habíamos hablado de lo que era observar. ¿Por qué? Por toda la información que nos iba a dar ese momento de observación con el niño y con la niña. Yo iba a saber pues, en qué momento está, a qué le gusta jugar, cuáles son sus intereses. Estoy identificando qué cosas le van a gustar para llevarle a la mesa y que quiera jugar. También me sirve para tratar de organizar un poco el espacio y para ver si el material que llevo es adecuado o no, lo que hablábamos de, sobre todo, tema de seguridad. Esto es un momento de observación previa que ocurre, pero cuando ya la hemos llevado y ya está la mesa así tal cual está y vienen a jugar, pues ahora que nos toca observar cómo están jugando. Y de la mano de ese momento de juego viene todo esto. Vamos a disfrutar, porque claro, ellos están emocionados, con lo cual eso se contagia. Vamos a vivirlo igual de emocionados que ellos y ellas. Vamos a acompañarles, porque estamos presentes en el momento de juego. No podemos decir, te dejo esto aquí y me voy a... Hombre, lo puedes hacer, pero el resultado igual luego no es el que esperabas. También os digo que hay que practicar en estos momentos el no intervenir. Hemos puesto unas normas. Hemos dicho que esas normas son a nivel cuando vengo a jugar a la mesa, pero que no les voy a explicar para qué son los materiales. No voy a intervenir, no le voy a decir, no, es que esta telita, mira, esto es para ponerlo así. Déjales, no intervengas. O a veces nos ponemos a jugar con ellos y desde toda nuestra mejor intención, anda, mira, lo estás cogiendo, mira, mejor cógelo así y ábrelo. Mira, ¿ves? Y hace este ruido. ¿Te habías dado cuenta que hace este ruido si haces? Bueno, pues déjale a él, que tú ya has jugado, ¿no? O sea, que no tenemos que guiarles en ese sentido. Que está muy bien jugar con ellos, pero que hay veces que traspasamos ese límite y ya pues intervenimos. Y luego, sobre todo, el que estemos allí con ellos y con ellas, lo que les va a dar es muchísima seguridad. Si queremos que ganen confianza, es que a lo mejor simplemente teniéndote cerca, ¿cuántas veces el contacto visual con vuestros alumnos y alumnas, ¿no? Que te preguntan algo, pero hasta que no ven que tu mirada está en la suya, no la hacen, porque es como necesito esa aprobación, necesito sentirme seguro de que, o segura de que lo que voy a hacer se puede hacer, está bien, es lo que toca, me está mirando y es que es necesario, porque además nos va a dar ese punto de ganar confianza con ellos y con ellas. Estamos presenciando un momento súper chulo a su lado y eso ellos lo van a agradecer un montón. Y luego también, ¿por qué observar? Aparte de porque todo lo que supone a nivel de disfrute, a nivel de vínculo, es verdad que nos sirve para evaluar, evaluarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas de esto ha funcionado, esto para la próxima mejor que no. ¿Vale? Si queremos aprender y queremos mejorar, también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y ver qué cosas nos están funcionando o qué cosas podemos cambiar o modificar la próxima vez. Vamos ahora con las implicaciones didácticas, porque todos y todas de los que estamos aquí, por lo menos en casa, no sé si habrá alguien que esté más enfocado solo a la crianza y no en un contexto educativo, pero me imagino que todos estamos muy relacionados con contextos educativos, coles, bibliotecas, ludotecas, ¿sí? Vale. Muchas veces cuando yo llevo esto, ¿qué pasa? Que decimos, ostras, es que esto en el cole, ¿cómo lo hago? Es que, claro, ya bastante burocracia tenemos como para meternos ahora con otro pito más, ¿no?
Bueno, es verdad, es que sobre todo en primaria lo de jugar ya es algo que parece que queda fuera del currículo. Em, es difícil encontrar el cómo. A mí me ha supuesto un reto también porque ya es mi tercer año otra vez en primaria, entonces me daba mucha pena que después de haber estado en infantil haciendo esto, volver a primaria, digo, hombre, ¿y ahora no voy a llevar las mesas a primaria? Las llevo. ¿Por qué? Porque además nos gusta mucho embarrarnos. No sabemos decir que no, nos sumamos a todo. Oye, he visto esto, qué chulo, venga, vamos a montar cajas de aprendizaje, mesas temáticas, provocaciones. Nos sumamos a todo. Pero es verdad que cuesta muchas veces meterlo, pero es que nuestras programaciones, ya lo dice la ley, deben ser flexibles. Y lo que hablábamos antes, que igual que en casa no me obligo a cambiarlas cada semana, en el cole no tiene que ser algo tampoco que me lleve ese plus o ese extra. Pero que si me piden, porque esto es jugar y en primaria no se puede, porque ya en primaria no se puede jugar, si me piden justificarlo, pues como dice Rosario, que si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar, pues aquí es igual. ¿Que te piden justificar? Pues lo vamos a justificar, claro que sí. Si es que es lo que estamos hablando, que es una manera de jugar, pero que hay un aprendizaje detrás y que hay un montón de habilidades detrás. Y esta es una ilustración que he puesto porque muchas veces cuando hacemos esto con nuestras aulas, ¿no? Que digo yo mucho lo de hackear el aula, darle un poco la vuelta y ver cómo llevar esto sin que además me suponga mucha burocracia, ¿no? Mucho papeleo. Bueno, pues aquí vemos que un día riegas una plantita, pero que cuando no estemos, metafóricamente, porque pasan a otro curso, no os preocupéis, aquí larga vida a todos y todas, serás lo que hiciste. Es que yo, ¿cuántos de mis alumnos y alumnas me recuerdan por la profe de las bandejas? O sea, porque además voy siempre cargada con 100.000 bolsas porque pues eso, llevas un material para que poner en la mesa, para que jueguen. Es que eso es lo que van a recordar. Volvemos a la parte, cómo está ligada para el aprendizaje de la emoción. Igual no se acuerdan de que les expliqué en mayo las sumas conllevadas, pero sí que se acordarán de que montábamos mesas, que llevaba bandejas y que, pues bueno, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Esa es un poquito la huella que podemos dejar en ellos y en ellas, que es difícil y que cuesta, pero que os animo a todas y a todas a que busquéis un poco cómo romper, cómo meterlo en vuestras aulas, en vuestra rutina, porque les gusta. Y a mí es algo que me sorprendió un montón. Venía de primaria, o sea, venía de infantil, digo, ahora en primaria esto igual, dicen que es cosa de pequeños. No sé, es que disfrutan, se ríen, lo pasan fenomenal, les encanta, se emocionan. Y dices tú, si es que los niños que tengo ahora en primaria, en primero de primaria, es que hace 4 meses estaban en infantil. Es que no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Ha pasado un verano. Y parece que ya todo esto lo tienen que dejar atrás, ¿no? Y no. Podemos seguir acompañando y bueno, ya depende del curso en el que estéis, ver un poquito hasta dónde podéis llevarlo o cómo podéis adaptarlo. Si los piden justificar, bueno, es que con todo esto, ¿se puede justificar desde el punto de vista de las competencias clave? Claro que sí. Pero si hemos dicho que vamos a trabajar lectoescritura, lógico-matemática, pensamiento científico, es que, bueno, doy por hecho de que más o menos todos y todas conocemos lo que son las competencias clave, pero esto nos viene ya dado desde Europa, que son todas las conocimientos, capacidades, las actitudes que necesitamos desarrollar en nuestros alumnos y alumnas para hacerlos ciudadanos y estar preparados para vivir en sociedad, ¿no? Un pensamiento crítico, etcétera, etcétera, que tengan un papel activo en esa sociedad. Pues es que todas estas, que son 8, se pueden justificar. No estamos jugando, estamos desarrollando también competencias clave. Bueno, pues las marco, en la plantilla las tenéis para marcar. Si nos pide el jefe de estudios o el director, oye, es que en primaria esto de jugar, no, no, no. Es que estamos jugando, pero también estamos haciendo competencias clave. Y también estamos metiendo las inteligencias múltiples, ¿vale? Claro, conocemos a todos a Howard Gardner, probablemente, que es quien desarrolló esta metodología, este enfoque de inteligencias múltiples. Es que lo que yo llevo aquí da pie a que cada niño y niña elija y probablemente tengan un estilo de aprendizaje diferentes entre ellos. Va a haber niños que son mucho más de cuerpo, va a haber niños que son mucho más de quedarse con una imagen, otros van a buscar cómo hacer sonidos, choco el bol con un palo y ya estoy haciendo música. Y les estamos dando la oportunidad aquí desde diferentes materiales de que ellos elijan con lo que se sientan más cómodos, porque es lo que les va a interesar y lo que les va a enganchar.
Porque es verdad, pues que hablamos mucho, ¿no? Los niños y las niñas del aula, pues depende del número que tengáis, pero vamos a tener unos 20 aproximadamente, 5 arriba, 5 abajo, y tendemos a homogeneizarlos a todos. Están en 6 años. Ya, pero es que el 6 años de fulanito y 6 años de menganito poco tienen que ver. Pues vamos a respetar esas diferencias de estilos de aprendizaje. Vamos a darles esa oportunidad, con lo cual, ¿que quieren justificación? Mira, pues que además es multinivel, es interdisciplinar, es respetuoso. Y luego os pongo también los ODS que se pueden trabajar, que esto es algo que también se utiliza muchísimo a día de hoy. En mi cole, por ejemplo, que somos un CPI desde infantil a secundaria, tenemos los ODS repartidos por nivel. Cada curso tiene su ODS asignado. ¿Por qué? Porque así a lo largo de toda la etapa los hemos visto todos. Vale, pues es que también los podemos incluir en nuestra mesa. Otra manera de justificar por qué llevo las mesas temáticas a mi aula es porque estamos trabajando todo esto. Hay 17, pues 17 que se pueden trabajar. Y ya por último nos toca hablar del vínculo, porque ya lo hemos hablado un montón, de hecho, ya desde hace más rato. Más allá del juego, más allá del juego, la conexión que se produce con ellos y con ellas es súper valiosa. Volvemos a las emociones, volvemos a la confianza. Es que cuando se hagan mayores, ¿cuántos alumnos y alumnas no nos siguen buscando en el recreo? Cuando te ven y te cuentan, este fin de semana ha pasado tal, o te vienen a contar sus cosas y sus preocupaciones. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen ese vínculo contigo, tienen esa confianza, han conectado y sigue siendo una persona referente para ellos e importante para ellos y ellas. Tenemos un papel importante, como madres, padres o en el aula. Tenemos un papel muy importante. Primero, porque trabajamos con niños muy pequeños que necesitan a veces también de un filtro. Tenemos que dosificar o filtrar la información que se les ofrece, el tipo de material que se les ofrece. También es importante, ¿por qué? Porque estamos respetando a ese niño o niña. Hablamos de, ¿juegan a lo que ellos quieren o juegan a lo que nosotros queremos que jueguen? ¿Hasta qué punto les estamos dejando elegir? Y lo que hablábamos mucho, mucho ya de antes, es que va a dejar huella, va a construir el vínculo necesario, pues porque en un futuro, ahora niños pequeños, problemas pequeños, pero cuando crezcan los problemas van a ir siendo más complicados de resolver. Si no hay esa conexión a nivel familia o no hay esa conexión a nivel alumnado, es muy difícil poder ayudarles. Y la adolescencia es complicada. Yo no he llegado, pero no lo quiero ni pensar. O sea, ya lo he vivido desde otros prismas. Entonces, vamos a darnos esa posibilidad, ¿no?, de poder conectar con ellos y con ellas. Y os pongo, mi mantra es confía. Confía, porque esto es un cambio de chip. Algunos o algunas podéis estar más o menos acostumbrados, pero necesita de un entrenamiento. Igual que ellos necesitan coger esta rutina de venir a jugar, el adulto también necesita de saber que no pasa nada, se cae el arroz pero se recogerá, no va a ser el fin del mundo. Entonces, confía. A veces sufrimos, aguantamos la respiración porque, ay, ¿dónde va con todo eso que se le va a salir? Y estás ahí que ni respiras porque ves que se va a caer todo. Bueno, confía, no pasa nada. Que todos los problemas que tengamos que a lo largo del día que lidiar sean estos. Y he puesto aquí como una especie de principios, ¿no? ¿Qué principios debemos seguir a nivel nuestro papel de adulto a la hora de acompañarles en la mesa? Vamos a evitar juicios de valor, qué bonito, qué feo, no me gusta, me gusta. Vamos a naturalizar el error como parte del proceso creativo. Esto es algo que en la escuela decimos mucho, si es que si no tuviesen errores no existirían las escuelas y ya, ¿no? O sea, ¿para qué existiría nuestro papel? No tendría ningún sentido. Pero vamos a ayudarles porque necesitan relativizar mucho, son muy pequeños y muy pequeñas, no tienen esa gestión de esas emociones aún, se van a frustrar, se van a bloquear. Bueno, ahí es cuando entra nuestro papel de ir dándoles herramientas y estrategias para que, bueno, no pasa nada. Vamos a buscar una solución. Este es tu problema. Vamos a buscar una solución. No nos podemos quedar aquí atascados, que ya no seguimos avanzando. Vamos a dejar ese espacio, ¿no? Que haya esa libertad de expresión, proponer sin imponer. Esto es lo que tienes, pero no te digo a qué jugar. Respetar el imaginario simbólico. ¿Cuántas veces van a venir y te van a hacer que esto es la papilla para el bebé, el sombrero, un trozo de madera va a ser un teléfono para llamar a su papá o a su mamá porque le están echando mucho de menos en la clase?
En fin, es que hay muchísimo juego simbólico y entonces pues vamos a también darles pie, ¿no? A que ellos puedan expresarse a través del material. Vamos a seguir fomentando esa autonomía, vamos a dejarles que, oye, esto es lo que tienes, vamos a ver cómo lo utilizas y para qué lo utilizas. Tú eliges, tú decides, siempre y cuando sea seguro para ti. Y vamos a no censurar lo que hablábamos de, si no es mi momento de meter esta base en la bandeja, si no es mi momento para lidiar con este material, no lo pongo, porque traer algo a la mesa y luego decirles no juegues con esto, ostras, no es justo, ¿eh? Justo con lo que me apetecía jugar y me dice que no la profe, o me dice que no ahora mamá o papá. Entonces no vamos a censurar, vamos a dejar que elijan con lo que quieren jugar. Y si no quiero que utilicen algo, por el motivo que sea, porque no voy a tener tiempo para recoger, lo quito, ¿vale? No prohibamos, vamos a acompañar. Y luego es que además no nos damos cuenta, esta es otra ilustración de 72 kilos, y pone, ¿va a funcionar? Si remas, sí. ¿Qué pasa con la escuela y el hogar? Pues que tenemos que remar en la misma dirección. Muchas veces no hay esa comunicación entre los adultos, pero todos los adultos que estamos en torno a ese niño o niña participamos en su educación. Pues qué mejor que también desde casa poder ofrecerle este tipo de oportunidad para jugar, porque es que además luego se va a ver beneficiado con todo lo que hace en el cole. Yo siempre digo, además, ahora en primaria, porque en infantil gozáis de otro ritmo durante el día, pero en primaria, sesión que se acaba, te vas, este es el tiempo que tienes. Bueno, pues vamos a seguir dándole esta oportunidad en casa, de que puedan seguir practicando y desarrollando estas habilidades, ¿no? Y que todos ayudemos a que este niño o niña pues pueda desarrollarse a su máximo nivel. Y bueno, ahora sí que ya vamos a ir acabando porque dice, el año pasado trabajábamos a Canadá en el cole y descubrí a este señor que es Vince Gowman y me encantó esta frase. Dice, jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Es que jugar es importantísimo. Mira todo lo que hay detrás del juego, ¿eh? Parecía que era algo así ligero y tiene mucha chicha, ¿eh? Y os he metido un poquito de bibliografía porque, bueno, todo este viaje que he vivido, pues para tanto para montarlas en casa, en clase, para escribir el libro, estos son algunos de los libros que utilicé, Piezas sueltas, Jugar, que es de Andrés Stern, Jugamos, esquemas de acción y juego. ¿Cuánto se repite, lo de jugar, 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 jugar? Y ahora sí que ya me despido de vosotros y de vosotras, dándoos las gracias. Siempre gracias, porque si estáis aquí o habéis seguido a través de casa, demostráis pues, lo que os importa el juego, lo que os importa la infancia y lo que lo valoráis. Y gracias por haber pasado este ratito, que espero que os llevéis esta semillita, que os atreváis, preguntar lo que queráis, si no queréis ahora porque ya se ha hecho tarde, bueno, pues me escribís a través de redes. Y bueno, también deciros que bueno, he traído unos ejemplares por si alguien quiere llevarse esto ya en versión avanzadísima. Tenéis también la oportunidad. Nos vemos seguro que en otras ocasiones y en otras formaciones. Y como siempre os digo, a flisatear, que son 2 días. Gracias.